Nínive no cayó por casualidad. No fue una catástrofe militar ni un simple giro del destino. Fue una sentencia divina. Una ciudad que parecía invencible desapareció sin dejar rastro. ¿Por qué? Detrás de sus murallas imponentes y su riqueza desbordante, Nínive escondía algo más oscuro que cualquier enemigo exterior, una corrupción interna, una arrogancia desafiante, y un desprecio absoluto por la justicia. Y hubo un hombre que se atrevió a anunciar su final. Un profeta olvidado por muchos, Nahum. ¿Quién fue este hombre? ¿Qué vio en Nínive que lo llevó a pronunciar una de las profecías más devastadoras de toda la Biblia? ¿Y por qué este mensaje sigue siendo una advertencia directa para nuestro tiempo? En este episodio de Histo Misterio, no solo exploraremos el juicio contra una ciudad, sino el reflejo de una humanidad que no aprende de su pasado. Quédate hasta el final. Lo que estás a punto de descubrir podría incomodarte o despertarte. Pero una cosa es segura, no te dejará indiferente. Las arenas del tiempo, implacables en su avance, habían sepultado bajo siglos de olvido la memoria de Jonás, el profeta que un día cambió el destino de Nínive, aquella ciudad imponente, con sus murallas que parecían desafiar los cielos y sus torres que vigilaban con orgullo los valles circundantes. Había sido testigo de un evento que pocos podrían imaginar hoy, un arrepentimiento colectivo que detuvo la mano del juicio divino. Nínive, otrora símbolo de crueldad y desenfreno, había temblado al escuchar las palabras de Jonás. Las calles, normalmente llenas de bullicio, se llenaron de lamentos. Los ricos y los pobres, los ancianos y los niños, incluso los animales, ayunaron en una muestra de humillación jamás vista en el mundo conocido. Aquella generación había comprendido la gravedad de su maldad. Por un breve momento, la ciudad entera había abrazado la misericordia de Dios. Pero el tiempo, ese velo que envuelve los recuerdos, había borrado aquel fervor. Las generaciones que siguieron no heredaron la devoción de sus predecesores. Las historias de Jonás se convirtieron en cuentos para niños. Y la reverencia por el Dios que les había perdonado fue sustituida por un orgullo que crecía como una maleza insidiosa. Ahora, siglos después, Nínive se erguía no como una ciudad arrepentida, sino como el epicentro de la corrupción y la arrogancia. En el humilde pueblo de Elcos, a muchas jornadas de Nínive, un hombre llamado Nahum meditaba en silencio. El profeta, de mirada profunda y una serenidad que no correspondía con el peso de sus visiones, reflexionaba sobre la historia de aquella ciudad que parecía desafiar el poder de Dios. Sentado bajo la sombra de un olivo, su mente viajaba hacia las imágenes que el Señor le había mostrado, un río enfurecido, murallas que se desplomaban como castillos de arena y un fuego implacable que consumía todo a su paso. ¿Cómo puede una ciudad que una vez conoció la misericordia caer tan profundamente? Murmuró para sí mismo. El eco de las palabras de Jonás resonaba en su mente. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás había pronunciado esas palabras con reticencia, casi con desgana, y sin embargo, su mensaje había transformado corazones. Pero ahora, Nahum no veía señales de arrepentimiento en el horizonte. Las visiones que Dios le había otorgado no dejaban lugar a dudas. Nínive enfrentaría su fin. No por falta de advertencias, sino por su terquedad en abrazar el mal. La Nínive que Nahum veía en sus visiones no era la ciudad del arrepentimiento, era un coloso que parecía invencible. Sus mercados bullían de actividad, sus templos resonaban con cánticos dedicados a deidades que exigían sacrificios espantosos. Y sus reyes, en sus tronos dorados, proclamaban su supremacía sobre todas las naciones vecinas. La crueldad no era solo una práctica común, era la columna vertebral de su poder. Los relatos de prisioneros encadenados, de familias enteras vendidas como esclavos y de pueblos arrasados no eran rumores, sino trofeos que los reyes de Nínive exhibían con orgullo. Sin embargo, el corazón de Nahum no estaba dominado por la ira ni el rencor. Su alma cargaba el peso de un profundo pesar. ¿Acaso no tienen ellos también el derecho de conocer la misericordia de Dios?
se preguntó, recordando las palabras de Jonás cuando se enfureció al ver que el Señor perdonaba a Nínive. Pero Nahum sabía que esta vez no habría un giro inesperado, no habría una marcha atrás, porque el arrepentimiento que una vez salvó a la ciudad se había desvanecido como el rocío de la mañana. Nahum comprendía que su tarea no era fácil. Sabía que llevar un mensaje de juicio a una ciudad tan poderosa y corrupta no solo pondría su vida en peligro, sino que también sería recibido con burla y desprecio. Sin embargo, el peso de la verdad que Dios le había confiado ardía en su pecho como un fuego que no podía apagar. Era un deber que no podía ignorar, aunque su humanidad deseaba hacerlo. Señor, oró con voz temblorosa, si este es el destino que has dispuesto para Nínive, dame fuerzas para proclamarlo con fidelidad, no por mi voluntad, sino por la tuya. El viento sopló suavemente entre los olivos, como si confirmara su petición, y Nahum sintió una paz inexplicable en medio de su turbación. Mientras tanto, en Nínive, el rey Asurbanipal, rodeado de sus cortesanos, contemplaba desde su trono la grandeza de su ciudad. ¿Quién puede igualar nuestro esplendor?, proclamó con una sonrisa de autosatisfacción. Su confianza no era infundada. Nínive era el centro del comercio, la cultura y la guerra. Sus enemigos temblaban al oír su nombre y sus aliados solo eran tales por miedo. Pero en los oscuros rincones del palacio, sus sacerdotes susurraban palabras que ni siquiera el rey escuchaba, palabras de inquietud ante los desastres naturales que comenzaban a azotar la región. Los rumores de alianzas formadas contra ellos y, lo más preocupante, las palabras de un hombre que decía ser enviado por Dios. El eco de Jonás, aunque lejano, aún resonaba en los oídos de algunos ancianos de la ciudad. ¿Y si este hombre, Nahum, dice la verdad?, se atrevió a preguntar uno de los consejeros en voz baja. Pero sus palabras fueron acalladas por las risas del rey y sus cortesanos. Nínive no caerá, afirmó el rey con una convicción que no dejaba lugar a dudas. Pero fuera de las murallas, en el corazón de Nahum, resonaba una verdad ineludible: la justicia de Dios no podía ser burlada. Y aunque el profeta aún no había pronunciado las palabras que sellarían el destino de la ciudad, sabía que el tiempo de la misericordia había pasado y que el juicio se acercaba como una tormenta imparable. Antes de que el fuego de la profecía ardiera en su corazón, Nahum vivía una vida sencilla en el pequeño pueblo de Elcos, un lugar apartado del bullicio y las intrigas de las grandes ciudades. El sol que bañaba con su luz los olivares y campos de trigo era testigo silencioso de sus días llenos de rutina. Trabajaba la tierra con sus manos, cuidaba de su familia y participaba en las costumbres de su pueblo con la misma devoción que cualquier otro hombre piadoso. Si alguien hubiera predicho que sería llamado por Dios para proclamar un mensaje de juicio a la ciudad más temida del mundo, Nahum habría respondido con una risa incrédula. Desde joven, Nahum había mostrado un carácter reflexivo, casi melancólico. Sus vecinos decían que tenía el don de observar las cosas más allá de lo aparente, como si su mirada pudiera atravesar la superficie de los eventos cotidianos para descubrir su verdadero significado. Sin embargo, esta sensibilidad también lo llevaba a cargar con una constante sensación de inquietud, como si presintiera que su vida no estaba destinada a limitarse a los confines de su aldea. Fue en una noche tranquila cuando su vida cambió para siempre. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con una intensidad que parecía casi sobrenatural. Nahum estaba solo en su pequeño huerto, contemplando el firmamento, cuando una sensación extraña lo envolvió, una mezcla de temor y reverencia. Una voz suave pero inconfundible habló desde lo más profundo de su ser: Nahum, hijo de Elcos, escucha mis palabras, levántate, porque tengo algo que revelarte. Nahum cayó de rodillas, temblando. Señor, balbuceó, ¿por qué me llamas a mí? Soy un hombre simple, sin elocuencia ni poder, no soy más que un campesino. Pero la voz divina no respondió a sus dudas. En su lugar, lo sumergió en una visión que no podía ser ignorada. La visión era tan vívida que parecía más real que el mundo que conocía.
Nahum se encontraba de pie sobre una colina desde donde podía ver la vasta extensión de Nínive. La gran ciudad, sus murallas gigantescas y sus puertas imponentes se alzaban con un aire de invencibilidad. Pero ante sus ojos, algo extraño comenzó a ocurrir. Las murallas se agrietaban, y las aguas del río Tigris, que antes fluían apacibles, se desbordaban con furia, arrasando todo a su paso. Las casas y los templos eran consumidos por un fuego que parecía surgir del cielo mismo. Los gritos de los habitantes resonaban en sus oídos, un coro de desesperación que parecía no tener fin. En medio de la devastación, Nahum vio una figura imponente que se alzaba sobre las ruinas, un león, símbolo del poder de Nínive, pero que ahora yacía derrotado, su melena empapada de sangre. Entonces la voz volvió a hablar, esta vez con un tono de autoridad que hizo estremecer su alma: Nínive será destruida. Su orgullo será aplastado y su maldad será expuesta ante las naciones. Tú, Nahum, proclamarás estas palabras. Cuando la visión terminó, Nahum se encontró postrado en el suelo, con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblorosas. Durante mucho tiempo permaneció allí, incapaz de moverse, intentando procesar lo que había visto. Sabía que lo que se le pedía no era algo pequeño. Ser el portavoz de un juicio tan contundente no solo significaba enfrentarse a una ciudad poderosa, sino también cargar con la incomprensión y el rechazo de aquellos que no entenderían su mensaje. En los días siguientes, Nahum trató de volver a su vida normal, pero algo en él había cambiado. La visión lo perseguía, apareciendo en sus sueños y en los momentos más inesperados. Cada vez que veía las nubes oscurecerse o escuchaba el rugir del viento, sentía que era un recordatorio de lo que debía hacer, pero dentro de él crecía una lucha interna. Un deseo de permanecer en la comodidad de su vida sencilla se enfrentaba con la certeza de que había sido elegido para algo mucho más grande. ¿Por qué yo?, preguntaba en sus oraciones noche tras noche. ¿Acaso no hay hombres más sabios, más valientes, más dignos de este llamado? Pero en lo más profundo de su corazón, Nahum sabía la respuesta: Dios no elige a los más capacitados. Él capacita a los que elige. La tensión en su interior comenzó a manifestarse en su vida diaria. Los vecinos notaron que Nahum, normalmente tranquilo y amable, parecía distraído, como si una carga invisible pesara sobre sus hombros. Algunos pensaron que estaba enfermo, otros que tal vez había recibido una mala noticia. Nadie podía imaginar que aquel hombre común estaba luchando con un mandato divino que cambiaría la historia de una de las ciudades más grandes del mundo. Finalmente, en una madrugada en la que el silencio era casi absoluto, Nahum se levantó de su lecho. Incapaz de soportar más la lucha interna, caminó hasta el borde del pueblo, donde las colinas se alzaban como guardianes silenciosos. Allí, bajo el cielo que comenzaba a iluminarse con los primeros rayos del sol, Nahum hizo su rendición. Señor, dijo con voz quebrada, no entiendo por qué me has elegido, pero confío en tu sabiduría. Si esta es tu voluntad, aquí estoy, úsame como quieras. En ese instante, Nahum sintió una paz que no había experimentado antes. Su corazón, aunque aún lleno de temor, se llenó también de una certeza inquebrantable: no estaba solo en esta tarea. A partir de ese día, Nahum comenzó a prepararse para su misión. Sabía que enfrentaría desafíos inimaginables, pero también sabía que llevaba consigo la autoridad del Dios Todopoderoso. El hombre que una vez deseó una vida tranquila ahora se convertía en un profeta entre las sombras, destinado a proclamar una verdad que resonaría a través de los siglos. Nínive se alzaba como un titán en la tierra de Asiria, un símbolo de poder que parecía desafiar al tiempo y al destino. Sus murallas, de más de 30 metros de altura y tan anchas que 3 carros podían correr lado a lado sobre ellas, daban la impresión de que la ciudad era impenetrable. A lo largo de sus entradas principales, las enormes puertas de bronce relucían bajo el sol, adornadas con relieves que narraban las conquistas de sus reyes. Para los viajeros y comerciantes que llegaban de tierras lejanas, Nínive no era solo una ciudad,
Era un mundo aparte, un espectáculo de riqueza y grandeza. Los jardines colgantes de Nínive, aunque no tan famosos como los de Babilonia, eran igualmente impresionantes. Cascadas de agua cristalina descendían por terrazas adornadas con flores exóticas y árboles frutales traídos de los rincones más lejanos del imperio. Los palacios del rey se alzaban como joyas arquitectónicas, con sus muros revestidos de azulejos esmaltados en tonos de azul y oro, y decorados con representaciones de leones, toros alados y deidades que parecían vigilar la ciudad. Las calles principales, pavimentadas con piedras lisas, estaban llenas de mercados que ofrecían bienes inimaginables, especias de la India, telas de Egipto, marfil de África y metales preciosos de Anatolia. El comercio era el corazón de Nínive, un torrente constante de riqueza que fluía hacia la ciudad y que la sostenía como la metrópolis más importante de su tiempo. En los mercados, las voces de los mercaderes resonaban en una cacofonía de idiomas. Allí se cerraban tratos que definían el destino de regiones enteras, y los tributos de los pueblos conquistados llenaban los almacenes del rey con excedentes de grano, aceite, vino y tesoros. Sin embargo, bajo esta fachada de esplendor y prosperidad latía un corazón oscuro y corrupto. La idolatría impregnaba todos los aspectos de la vida en Nínive. En los templos, los sacerdotes ofrecían sacrificios a deidades como Asu e Istar, esperando favores divinos que aseguraran la victoria en la guerra o la fertilidad de las cosechas. Sin embargo, estos rituales eran una mezcla de fervor y perversión. Los sacrificios humanos no eran desconocidos, y los gritos de las víctimas a menudo se ahogaban en los cantos hipnóticos de los sacerdotes. Las estatuas de los dioses, adornadas con oro y piedras preciosas, parecían mirar con ojos vacíos mientras los fieles ofrecían ofrendas y plegarias. La opresión era el método por el cual la élite mantenía su poder. Las riquezas que fluían hacia Nínive no eran el fruto del comercio justo, sino del saqueo y la esclavitud. Los pueblos conquistados eran despojados de sus bienes y sus hombres eran encadenados para trabajar en las construcciones monumentales de la ciudad. Las mujeres y los niños eran vendidos en mercados de esclavos o enviados al servicio de los palacios reales, donde enfrentaban una vida de servidumbre sin esperanza de libertad. La crueldad era no solo aceptada, sino celebrada. Los relieves en los palacios mostraban escenas de guerra con un detalle perturbador, soldados mutilando a prisioneros, ciudades siendo incendiadas y líderes enemigos siendo humillados públicamente. La violencia no se limitaba a los enemigos externos, dentro de la propia ciudad. Las calles secundarias eran lugares peligrosos donde la ley parecía estar ausente. Los ricos explotaban a los pobres y los tribunales, corrompidos por sobornos, favorecían siempre a los poderosos. Los gritos de los oprimidos se ahogaban en la algarabía de una sociedad que priorizaba el poder y la acumulación de riquezas por encima de la justicia. En el centro de todo esto estaba el rey de Nínive, Asurbanipal, un hombre cuya arrogancia rivalizaba con la altura de las murallas de su ciudad. Asurbanipal gobernaba con mano de hierro, convencido de que su poder era absoluto e inquebrantable. En su trono de marfil, rodeado de consejeros y generales, se veía a sí mismo como el representante de los dioses en la tierra, alguien cuyo destino era dominar a las naciones. En las reuniones del consejo, la atmósfera estaba cargada de adulación. Los consejeros del rey, hombres astutos y ambiciosos, se esmeraban en alabar sus decisiones, aunque fueran erradas. Uno de los más influyentes era Nabu-Zer, el sumo sacerdote de Istar, un hombre de lengua suave y mirada calculadora. Nabu-Zer era maestro en manipular las emociones del rey, utilizando los augurios de los dioses para justificar las campañas de guerra y las políticas de opresión. Junto a él estaba Salmón, el jefe de los ejércitos, un hombre brutal y pragmático que veía la fuerza como la única herramienta para mantener el dominio de Nínive. Sin embargo, no todos en la corte compartían el entusiasmo ciego por las acciones del rey. Arim, un consejero más viejo y de origen humilde,
Observaba con creciente preocupación los excesos de Asurbanipal y la arrogancia que impregnaba el palacio. Aunque mantenía sus pensamientos para sí, sus ojos no podían esconder el temor de que la ciudad estuviera atrayendo la ira de poderes mayores. Un día, durante una sesión del consejo, se atrevió a hablar. «Majestad», dijo con voz firme pero respetuosa, «la grandeza de Nínive es evidente, pero debemos recordar que todo poder proviene de los dioses. ¿Qué ocurriría si nos apartamos de su favor?». La sala cayó en un incómodo silencio. Asurbanipal miró a Arim con una mezcla de irritación y desdén. «¿Acaso dudas de mi liderazgo?». «¿Arim?», preguntó el rey con una sonrisa fría. «Los dioses están de nuestro lado mientras nosotros mantengamos su voluntad. Y mientras yo gobierne, Nínive no caerá». Las palabras del rey resonaron en la sala, y Nabucer no tardó en intervenir. Inclinándose ante Asurbanipal, dijo con suavidad: «Su Majestad tiene razón. Los dioses nos han dado señales claras de que nuestro destino es eterno. No hay necesidad de temer». Arim bajó la mirada, sabiendo que cualquier otra palabra podría costarle la vida. Sin embargo, en su corazón no podía ignorar la sensación de que algo oscuro se avecinaba. Mientras la ciudad continuaba con su rutina de esplendor y corrupción, las murallas de Nínive escondían las primeras señales de descomposición. Rumores de alianzas extranjeras en contra del imperio comenzaban a filtrarse entre los ciudadanos. Y los fenómenos naturales, como inundaciones repentinas y sequías inusuales, inquietaban incluso a los más confiados. Pero en el palacio, el rey y sus consejeros permanecían en su burbuja de arrogancia, convencidos de que la grandeza de Nínive era inquebrantable. En Elcos, Nahum se preparaba para su viaje. Las visiones que había recibido le mostraron claramente el destino que aguardaba a esta ciudad de esplendor y decadencia. Mientras cruzaba la llanura que lo llevaría a Nínive, sabía que su tarea no era sencilla, pero también sabía que detrás de las murallas de orgullo y poder habitaba una corrupción que no podía ser ignorada. Los caminos polvorientos que llevaban a Nínive eran largos y arduos, pero no tan pesados como la carga que Nahum llevaba en su corazón. Cada paso que daba hacia la ciudad lo acercaba no solo a su destino, sino también a la confrontación inevitable con un pueblo que vivía en abierta rebelión contra Dios. En sus manos no llevaba armas ni riquezas, solo palabras. Pero esas palabras eran más afiladas que cualquier espada y más valiosas que cualquier tesoro. Porque no provenían de su propia mente, sino del mismo Dios. Sin embargo, esa certeza no aliviaba el peso de su misión. En cada recodo del camino, Nahum reflexionaba sobre el mensaje que le había sido confiado. Nínive será destruida. Esas palabras resonaban en su mente como un eco constante, recordándole la magnitud del juicio que estaba a punto de proclamar. No eran simples palabras de advertencia, eran una sentencia definitiva, un anuncio del fin de una era. Una noche, mientras descansaba bajo un cielo estrellado, Nahum se arrodilló y derramó su alma ante Dios. «Señor», comenzó, su voz temblorosa, «¿por qué me has elegido a mí para llevar este mensaje? Soy un hombre simple y mi corazón se encoge al pensar en lo que debo decir. ¿Quién soy yo para anunciar tu juicio a una ciudad tan poderosa?». Su oración quedó suspendida en el aire, como si los mismos cielos lo escucharan en silencio. En respuesta, una brisa suave acarició su rostro y en su interior, Nahum sintió una paz que no era de este mundo. No había respuesta audible, pero sabía que su duda no era un obstáculo para el propósito divino. «No se trata de mí», se dijo a sí mismo, «sino de la justicia de Dios que debe ser proclamada, para que nadie diga que no fue advertido». Aunque su fe se fortalecía con cada oración, no podía evitar preguntarse cómo sería recibido su mensaje. Recordaba las historias de Jonás, quien había llevado un mensaje similar a Nínive años atrás. Pero la generación que había escuchado a Jonás no era la misma que ahora habitaba la ciudad. Esta nueva generación estaba sumida en el orgullo, la violencia y la idolatría. ¿Cómo reaccionarían ante las palabras de un extranjero que proclamaba su ruina? La respuesta era evidente, con burla, desprecio o incluso violencia.
Mientras continuaba su viaje, Nahum rememoraba las palabras específicas que Dios le había dado para Nínive. Eran palabras llenas de imágenes vívidas, casi poéticas en su intensidad, pero terribles en su contenido. El Señor es lento para la ira, pero grande en poder, no dejará impune al culpable. Las montañas tiemblan ante él, las colinas se derriten y la tierra se agita en su presencia. ¿Quién puede resistir su indignación? Estas palabras no eran meras advertencias, eran una declaración de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluida Nínive, que había llegado a creer que era invencible. Pero también había otra dimensión en el mensaje, una que Nahum entendía con claridad: el juicio no era un acto impulsivo de ira divina, sino la consecuencia inevitable de la corrupción y la injusticia. Nínive, con todo su esplendor, era como un árbol que parecía robusto por fuera, pero que estaba podrido por dentro. Los gritos de los oprimidos, las lágrimas de los esclavizados y la sangre de los inocentes clamaban desde la tierra. Y Dios había escuchado. A pesar de su convicción teológica, Nahum luchaba con su humanidad. Era consciente de que su mensaje no solo afectaría a los líderes de Nínive, sino también a sus ciudadanos comunes, comerciantes, artesanos, niños. ¿Y si algunos de ellos aún pueden arrepentirse?, pensaba, pero el mensaje era claro: el tiempo para el arrepentimiento había pasado. Lo que Jonás había advertido en su momento, ahora estaba fuera del alcance de esta generación. Al llegar a una colina desde donde podía ver las primeras luces de Nínive en la distancia, Nahum se detuvo. Allí, con la ciudad ante sus ojos, se sentó en una roca y cerró los ojos, dejando que el peso del momento lo inundara. Nínive será destruida, murmuró, probando en sus propios labios las palabras que debía proclamar. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo lo pondría en peligro, sino que lo aislaría de todo. Las palabras de juicio no son bienvenidas, incluso cuando son verdad. Nahum pasó la noche en oración, pidiendo fuerzas para lo que vendría. No era la primera vez que un profeta enfrentaba rechazo, pero ese conocimiento no lo hacía más fácil. Cada paso que daba lo alejaba de la tranquilidad de su vida en Elcos y lo sumergía más en la incertidumbre de su misión. Pero sabía que no podía retroceder. Había sido llamado, y aunque su voz temblara, debía proclamar la verdad. A medida que se acercaba a las puertas de Nínive, el bullicio de la ciudad crecía. Los comerciantes gritaban sus ofertas. Los soldados vigilaban con expresión seria y los ciudadanos iban y venían sin imaginar que el juicio estaba a las puertas. Nahum se detuvo un momento, contemplando las imponentes murallas de la ciudad. En su mente recordó las palabras que Dios le había dado y sintió que la carga en su corazón se transformaba en un propósito firme. Con un último suspiro, cruzó las puertas de la ciudad. Sabía que las palabras que estaba a punto de proclamar no serían bien recibidas. Sabía que su vida correría peligro, pero también sabía que no estaba solo. Cada paso que daba dentro de Nínive resonaba como un eco del mensaje divino. Y en su interior, Nahum sentía una certeza inquebrantable: las palabras de Dios no volverían vacías. Las puertas de bronce de Nínive se abrieron ante Nahum con un chirrido profundo, casi como un lamento que anunciaba lo que estaba por venir. La ciudad, bulliciosa y vibrante, era un mosaico de culturas, colores y sonidos. Comerciantes gritaban sus ofertas en múltiples idiomas. Caravanas cargadas de especias, telas y metales preciosos transitaban las calles. Esclavos de rostros agotados llevaban mercancías bajo la mirada atenta de soldados. Nahum avanzaba entre la multitud con su capa sencilla y su semblante solemne, pasando desapercibido para la mayoría. El contraste entre la vitalidad de la ciudad y las palabras que llevaba en su corazón era casi irónico. Nínive será destruida, murmuró en voz baja, como si probar esas palabras nuevamente lo ayudara a prepararse. Pero no era momento de dudas. Había llegado hasta aquí con un propósito, y cada rincón de la ciudad parecía gritarle que su tarea era urgente. En el mercado principal, donde el comercio alcanzaba su punto máximo, Nahum eligió un lugar elevado,
una plataforma de madera utilizada normalmente por los pregoneros. Con voz firme y clara, comenzó a proclamar el mensaje que llevaba consigo: escuchad, habitantes de Nínive, así dice el Señor, yo estoy contra vosotros. Vuestro esplendor será reducido a nada y vuestras murallas, que os dan confianza, caerán como hojas en el viento. Nínive será destruida, su orgullo será aplastado y su maldad será expuesta ante las naciones. Las primeras reacciones fueron de sorpresa. Algunos se detuvieron a escuchar, curiosos por las palabras de este extraño. Otros simplemente rieron, burlándose de la audacia de un hombre que se atrevía a profetizar el fin de una ciudad tan poderosa. Un comerciante se acercó con expresión burlona: ¿quién eres tú para hablar de nuestra destrucción? ¿Campesino? ¿Crees que tus palabras pueden mover estas murallas? Nahum lo miró con una calma que contrastaba con la hostilidad del hombre. No son mis palabras, sino las del Señor, y cuando Él habla, ni las murallas más altas ni los ejércitos más fuertes pueden resistir. El comerciante rió con desprecio y volvió a su puesto, pero Nahum notó que otros permanecían escuchando, sus rostros mostrando una mezcla de escepticismo y temor. Entre ellos estaba una mujer de aspecto humilde que llevaba consigo un niño pequeño. Sus ojos, cansados pero llenos de una curiosidad sincera, se clavaron en el profeta. ¿Por qué?, preguntó con un hilo de voz. ¿Por qué Dios quiere destruirnos? Porque vuestra maldad ha alcanzado los cielos, respondió Nahum con un tono que no era de condena, sino de lamento. La opresión, la violencia y la idolatría han llenado esta ciudad, y sus gritos han llegado al oído del Altísimo. Pero así como su juicio es justo, también lo es su misericordia. Aquellos que se vuelvan a Él pueden encontrar refugio. La mujer asintió lentamente, como si comprendiera algo que los demás no podían o no querían entender. Pero antes de que pudiera decir algo más, un grupo de hombres se acercó al lugar donde Nahum predicaba. Eran soldados enviados para investigar la conmoción que su mensaje estaba causando. ¿Qué estás haciendo, extranjero?, preguntó uno de ellos con voz autoritaria. No tienes derecho a hablar de esa manera aquí. Nahum se mantuvo firme. No hablo por mí mismo, sino por el Señor de los ejércitos. Y aunque intentéis silenciarme, las palabras que Él me ha dado seguirán resonando, porque no son mías. Los soldados intercambiaron miradas y, aunque parecían tentados a arrestarlo, finalmente lo dejaron continuar, quizás pensando que su mensaje no tendría impacto. Pero el rostro de uno de ellos, joven y menos curtido por los años de servicio, reflejaba una inquietud que no podía ocultar. A medida que Nahum recorría las calles de Nínive, proclamando su mensaje en plazas, mercados y callejones, las reacciones variaban. Los ricos y los poderosos lo ignoraban o se burlaban de él, seguros de que su ciudad era intocable. Nínive destruida, decían entre risas. Esta ciudad es eterna, ningún Dios puede contra nosotros. Pero entre los humildes y los oprimidos, sus palabras encontraban un eco diferente. Algunos no podían evitar sentir un escalofrío al escuchar la convicción en su voz, mientras que otros, atrapados en la desesperación de sus vidas, comenzaban a preguntarse si aquel juicio era realmente inevitable. En una esquina oscura, Nahum encontró a un esclavo encadenado, descansando después de una jornada de trabajo agotadora. Al escuchar el mensaje del profeta, levantó la cabeza con esfuerzo y preguntó: ¿es este juicio también para los que no tienen poder? ¿Para los que ya sufrimos cada día? Nahum se agachó junto a él y le respondió con suavidad: el juicio es para la ciudad y su pecado. Pero el Señor escucha el clamor de los oprimidos. Busca su rostro, y Él será tu refugio. El mensaje de Nahum, aunque poderoso, enfrentó la resistencia que él había anticipado. La mayoría de los habitantes de Nínive se negaban a escuchar. Para ellos, su ciudad era un símbolo de grandeza, una prueba de que los dioses estaban de su lado. No podían concebir que su esplendor pudiera desmoronarse. Pero en los ojos de algunos, Nahum vio algo más, una chispa de temor, quizás incluso de arrepentimiento.
Sabía que su tarea no era cambiar corazones, eso estaba en manos de Dios. Su misión era proclamar la verdad, sin importar las consecuencias. Al caer la noche, Nahum se retiró a los límites de la ciudad, donde descansó bajo la sombra de un árbol. Desde allí podía ver las luces de Nínive brillando con una arrogancia que desafiaba al cielo. A pesar de la resistencia que había encontrado, no sentía ira ni frustración, solo una profunda tristeza. Sabía que las palabras que había pronunciado no volverían vacías, pero también sabía que el orgullo de Nínive los cegaría ante la verdad hasta que fuera demasiado tarde. En el silencio de la noche, Nahum levantó su rostro al cielo y oró: Señor, he proclamado tu mensaje como me lo pediste, que tu voluntad se cumpla, y que aquellos que aún puedan escuchar, encuentren refugio en ti. Luego cerró los ojos, descansando con la paz de quien ha cumplido con su deber mientras la ciudad, inconsciente de su destino, continuaba con su bullicio. Esa noche, mientras Nahum dormía bajo las estrellas en las afueras de Nínive, una nueva visión lo envolvió, más intensa y reveladora que las anteriores. En esta visión, no se encontraba en los mercados ni en las calles iluminadas de la ciudad, sino en sus rincones más oscuros, en los lugares que no se mostraban al extranjero ni siquiera al ciudadano común. Las imágenes que vio eran tan perturbadoras que sintió que su espíritu tambaleaba bajo su peso. Primero, lo condujeron a una cámara subterránea iluminada por antorchas, cuya luz danzante proyectaba sombras grotescas en las paredes. Allí, un grupo de sacerdotes rodeaba un altar manchado de sangre mientras ofrecían sacrificios humanos a dioses cuyo poder se invocaba con ritos terribles. Los gritos de las víctimas resonaban como ecos en la piedra, y el hedor de la carne quemada llenaba el aire. Nahum observó cómo líderes de Nínive, hombres de alta posición y autoridad, participaban en estas ceremonias, convencidos de que estos actos les aseguraban la prosperidad y la victoria en la guerra. La visión cambió, y Nahum se encontró en una sala de reuniones dentro del palacio real. El rey Asurbanipal estaba sentado en su trono, rodeado por consejeros de semblante severo. En un rincón oscuro, un hombre encapuchado entregaba al rey un rollo de pergamino, aunque no podía escuchar las palabras exactas. Nahum entendió el contenido de aquel documento: era un pacto sellado con fuerzas oscuras. Una promesa de protección a cambio de lealtad a poderes que iban más allá de la comprensión humana. El rey, con una sonrisa de satisfacción, estampó su sello en el pergamino, sellando el destino de su ciudad. Pero no todos los presentes compartían la confianza del rey. Nahum vio a Arim, el anciano consejero que había intentado advertir a Asurbanipal sobre la importancia de mantenerse en el favor divino. Su rostro mostraba una mezcla de temor y desilusión mientras observaba en silencio cómo el rey entregaba su alma y la de su pueblo a las tinieblas. Cuando Nahum despertó de la visión, su cuerpo estaba empapado en sudor frío y su corazón latía con fuerza. Sabía que lo que había visto no era solo un simbolismo, sino una revelación de la verdadera profundidad de la maldad de Nínive. Los pecados de la ciudad no se limitaban a la opresión y la idolatría visibles en sus cimientos. En sus rincones ocultos, habitaba una oscuridad que desafiaba incluso las palabras para describirla. Con estas nuevas imágenes ardiendo en su mente, Nahum se dirigió nuevamente hacia la ciudad, decidido a proclamar el mensaje con mayor urgencia. Pero también sabía que las implicaciones de lo que había visto eran enormes. Si la corrupción llegaba hasta el mismo trono, ¿qué esperanza había para que el mensaje de Dios encontrara oídos dispuestos a escuchar? Dentro del palacio, los ecos de un conflicto interno comenzaban a resonar entre los consejeros más cercanos al rey. Arim, cada vez más inquieto, había comenzado a expresar sus dudas en privado a algunos de sus colegas. ¿Cuánto tiempo más podremos sostener esta ilusión de invulnerabilidad?, preguntó durante una reunión informal. Las señales están a nuestro alrededor: las inundaciones, los rumores de alianzas en nuestra contra, las palabras de ese profeta. ¿Es posible que hayamos ido demasiado lejos? Salmu, el jefe militar, soltó una carcajada amarga. ¿Demasiado lejos? Arim,
siempre has sido débil de corazón. Nínive no caerá mientras nuestros ejércitos sean fuertes y nuestros dioses estén de nuestro lado. Ese hombre, Nahum, no es más que un loco que busca sembrar miedo. No merece nuestra atención. Pero Arim no se dejó intimidar. ¿Y si no está loco? ¿Y si su mensaje es una advertencia que estamos ignorando? Hemos confiado demasiado en la fuerza de nuestras murallas y en los pactos que hemos hecho en las sombras. Pero dime, Salmu, ¿alguna vez te has preguntado el costo de esos pactos? Salmu lo miró con frialdad. El costo es irrelevante mientras sigamos en el poder. Eso es lo único que importa. En otro rincón del palacio, Nabu-Zer, el sumo sacerdote de Istar, observaba estas discusiones con un interés calculado, aunque exteriormente apoyaba al rey y sus decisiones. En su interior comenzaba a preguntarse si el trono de Asurbanipal era tan sólido como parecía. Las palabras de Nahum no lo habían dejado completamente indiferente. Sabía que los dioses a los que servía eran volubles y que el poder que les pedía a través de los sacrificios podía volverse contra él en cualquier momento. Mientras tanto, en las calles de Nínive, Nahum continuaba proclamando el juicio. Ahora, sus palabras no solo hablaban de la caída de las murallas y la ruina de la ciudad, sino también de los secretos oscuros que habían llevado a este destino. Vuestras obras ocultas serán reveladas, gritaba, los sacrificios que ofrecéis en las sombras, las traiciones que tramáis en los rincones oscuros. Todo será expuesto a la luz. Nada puede permanecer oculto ante el Señor. Algunos, al escuchar estas palabras, se estremecían, pues sabían exactamente a qué se refería. Los rumores de sacrificios humanos y de pactos con fuerzas desconocidas circulaban entre los habitantes. Aunque pocos se atrevían a mencionarlos abiertamente, pero la mayoría aún se aferraba a su orgullo, convencidos de que Nínive era demasiado grande para caer. En el corazón de Nahum, el peso de lo que había visto y oído seguía creciendo, pero también lo hacía su determinación. Sabía que su tarea no era convencer a la ciudad ni cambiar su destino, era proclamar la verdad sin importar las consecuencias. Y aunque el conflicto interno entre los líderes de Nínive y el rechazo de su mensaje por parte de la mayoría parecían insuperables, Nahum confiaba en que la justicia divina prevalecería. Esa noche, desde su refugio en las afueras de la ciudad, Nahum miró hacia Nínive, cuyas luces seguían brillando con una arrogancia que desafiaba al cielo. Señor, oró, la oscuridad que he visto es profunda, pero tu luz es mayor. Que se cumpla tu voluntad, y que aquellos que aún puedan escuchar sean salvados de este juicio. El bullicio constante de Nínive no se detenía, pero dentro de sus imponentes murallas, las palabras de Nahum comenzaban a resonar, no como una revelación, sino como un desafío intolerable. El mensaje de juicio, tan claro y contundente, había llegado a oídos de los líderes y comerciantes más influyentes, quienes lo interpretaron no como una advertencia divina, sino como una amenaza directa a su poder y estabilidad. Pronto, Nahum no solo enfrentaría burlas y desprecio, sino también el peligro tangible de la persecución. Una tarde, mientras Nahum proclamaba su mensaje en una concurrida plaza, un grupo de hombres se acercó a él con gestos de hostilidad. Vestían túnicas ricas, adornadas con símbolos de su estatus, y sus rostros reflejaban una mezcla de ira y desprecio. «Basta ya, extranjero», gritó uno de ellos, un comerciante de rostro robusto y voz potente. ¿Quién te crees para venir a nuestra ciudad y hablar de destrucción? Nínive es eterna, y tus palabras no son más que las de un loco. Nahum los enfrentó con calma. No son mis palabras, sino las del Señor. Vosotros podéis ignorarlas, pero no podéis detener lo que está por venir. Otro hombre, de apariencia más joven pero con una expresión más cruel, dio un paso al frente. Si sigues hablando, te haremos callar para siempre. Este es nuestro hogar, y no permitiremos que un forastero siembre miedo entre nuestro pueblo. Las amenazas no eran vacías. Los hombres que rodeaban a Nahum eran influyentes y estaban acostumbrados a obtener lo que querían, incluso si eso significaba recurrir a la violencia. Pero el profeta no se inmutó.
con una mirada que parecía penetrar sus corazones. Respondió: «Podéis quitarme la vida, pero no podéis acallar la voz de Dios. Él ha decretado el fin de Nínive, y sus palabras no volverán vacías». Los hombres se retiraron murmurando, pero Nahum sabía que su resistencia no había terminado. Su mensaje no solo incomodaba a los poderosos, los enfurecía, porque les recordaba su vulnerabilidad, una idea que no podían tolerar. Los días siguientes fueron aún más desafiantes. Nahum encontró puertas cerradas donde antes había oído curiosidad. Los niños en las calles lo señalaban y reían, repitiendo frases burlonas que escuchaban de los adultos. Incluso los pobres, quienes inicialmente parecían más receptivos a sus palabras, comenzaron a evitarlo, temerosos de asociarse con un hombre tan controvertido. Las amenazas de muerte no tardaron en materializarse. Una noche, mientras dormía en las afueras de la ciudad, un grupo de hombres lo buscó, armado con cuchillos y antorchas. Nahum despertó al escuchar sus pasos. Confiando en que Dios lo protegería, permaneció en calma. Sin embargo, antes de que los hombres pudieran alcanzarlo, un fuerte viento se levantó, apagando sus antorchas y haciéndolo retroceder con temor. «Es un hechicero», gritó uno de ellos antes de huir, dejando a Nahum solo bajo el cielo estrellado. Aunque Nahum confiaba en la protección divina, la soledad comenzaba a pesar. A veces, en las largas noches de silencio, se preguntaba si su mensaje estaba haciendo alguna diferencia. «Señor», oraba, «¿por qué me has enviado aquí si nadie escucha? Mi voz es débil y su orgullo es fuerte. ¿Cómo puede tu mensaje penetrar corazones tan endurecidos?» En medio de estas luchas internas, Nahum encontró un rayo de esperanza inesperado. Un día, mientras descansaba en un callejón apartado después de proclamar su mensaje en otra plaza, una figura se le acercó. Era una mujer de mediana edad, vestida con ropas modestas, y su rostro reflejaba una mezcla de temor y determinación. «¿Eres tú el hombre que habla del juicio de Dios?», preguntó en voz baja. «Lo soy», respondió Nahum, estudiando su rostro. «Mi nombre es Adira», dijo. «Te he escuchado, y aunque muchos se burlan de tus palabras, sé que dices la verdad. Yo también he sentido que Nínive está condenada. Hay otros que creen como yo, pero tenemos miedo. Si se enteran de que te apoyamos, nuestras vidas estarán en peligro». Nahum sintió una chispa de esperanza al escuchar estas palabras. «El Señor escucha a los que confían en Él», dijo con suavidad. «No temáis, porque su justicia también trae salvación a los que lo buscan». Adira asintió y prometió reunir a otros que compartían su fe. Esa misma noche, Nahum fue llevado en secreto a una casa humilde en las afueras de la ciudad, donde un pequeño grupo de creyentes lo recibió con reverencia. Había ancianos, jóvenes e incluso niños entre ellos, y aunque sus rostros mostraban señales del temor que vivían, también reflejaban una fe sencilla y sincera. «Sabemos que Nínive caerá», dijo uno de los ancianos. «Lo hemos sentido en nuestros corazones desde hace tiempo. ¿Pero hay esperanza para nosotros?». Nahum los miró con ternura. «El Señor es justo, pero también es misericordioso. Si buscáis refugio en Él, encontraréis salvación, incluso en medio del juicio». Esa noche, el pequeño grupo oró junto a Nahum, buscando fortaleza y guía. Aunque eran pocos, su apoyo renovó las fuerzas del profeta. Ya no estaba solo. Había encontrado una comunidad de creyentes que, aunque temerosa, estaba dispuesta a escuchar y a confiar en las palabras de Dios. A la mañana siguiente, Nahum se despidió de ellos y regresó a las calles de Nínive. Su voz, aunque ya familiar para muchos, parecía ahora más firme, más segura. No importaba cuántos lo rechazaran, sabía que su mensaje debía ser proclamado hasta el último rincón de la ciudad. Incluso si el juicio era inevitable, Nahum confiaba en que algunos corazones podrían volverse a Dios. Y así, mientras las burlas y las amenazas continuaban, Nahum caminaba con una determinación renovada. Sabía que su misión no era convencer, sino ser fiel al llamado que le había sido dado. Aunque Nínive parecía una fortaleza de incredulidad,
El profeta confiaba en que la luz de Dios podía atravesar incluso las sombras más profundas. Las primeras señales llegaron de manera sutil, como un murmullo en la distancia, fácil de ignorar para una ciudad que vivía sumida en su propia arrogancia. Durante días, las lluvias caían con una intensidad inusual, convirtiendo las calles de Nínive en riachuelos y saturando los campos circundantes. Los comerciantes maldecían el clima, culpándolo por la ralentización del comercio, pero pocos sospechaban que este fenómeno era más que un simple capricho de la naturaleza. Sin embargo, lo que comenzó como una molestia pronto se convirtió en una amenaza. Las aguas del río Tigris, normalmente controladas por los canales que abastecían la ciudad, comenzaron a desbordarse. Las zonas bajas cerca de las murallas exteriores quedaron anegadas, y los habitantes más pobres, cuyas casas de barro eran las primeras en sucumbir, huyeron aterrorizados hacia terrenos más altos. Desde su posición en las afueras de la ciudad, Nahum observaba las crecientes aguas con una mezcla de solemnidad y convicción. Este era el comienzo del juicio que Dios había revelado, una manifestación tangible de las palabras que él había proclamado. Mientras la lluvia continuaba cayendo, se dirigió a una de las plazas principales de Nínive, donde, a pesar del clima, los ciudadanos se reunían para debatir y especular sobre lo que estaba ocurriendo. «Escuchad, habitantes de Nínive», exclamó Nahum, su voz resonando incluso por encima del sonido de la tormenta. «Estas aguas que veis no son un accidente ni una coincidencia. Son un presagio del juicio del Señor, quien ha decretado que vuestra maldad no quedará impune. Esto es solo el comienzo». Algunos ciudadanos lo miraban con temor, preguntándose si sus palabras podían tener algo de verdad. Otros, más escépticos, lo despreciaban abiertamente. «No necesitamos tus advertencias, profeta de calamidades», gritó un hombre. «Las lluvias pasarán como siempre lo han hecho, y nuestra ciudad permanecerá firme». Nahum los miró con compasión, pero también con firmeza. «Vosotros confiáis en vuestras murallas y vuestra fuerza, pero ni las piedras más fuertes pueden resistir la mano de Dios. Vuestra arrogancia será vuestra ruina». Los días que siguieron trajeron consigo más desastres. La tierra misma comenzó a temblar, como si no pudiera soportar más el peso de la maldad de Nínive. Los terremotos sacudieron la ciudad, derribando casas y templos. Las imponentes murallas, que durante siglos habían protegido a Nínive, comenzaron a mostrar grietas, y algunas secciones más débiles colapsaron. Los ciudadanos, acostumbrados a la seguridad de su ciudad, se llenaron de pánico. El palacio real no fue inmune a los efectos de los terremotos. Una noche, mientras el rey Asurbanipal presidía un banquete, un temblor sacudió los cimientos del edificio, derribando columnas y apagando las lámparas. Los cortesanos gritaron aterrados, y el banquete terminó en caos. Sin embargo, el rey, aunque visiblemente perturbado, se negó a admitir que estos eventos eran algo más que fenómenos naturales. «Esto no es el juicio de ningún dios», proclamó Asurbanipal con voz firme al día siguiente frente a sus consejeros. «Nínive ha enfrentado tormentas y terremotos antes, y siempre ha prevalecido. No caeremos ahora por las palabras de un loco ni por los caprichos de la naturaleza». Pero no todos compartían su confianza. Arim, el anciano consejero que ya había expresado sus dudas anteriormente, se atrevió a hablar nuevamente. «Majestad», dijo con voz temblorosa pero decidida, «estos eventos no son comunes. El profeta ha hablado de juicio, y las señales parecen confirmar sus palabras. Quizás deberíamos escuchar, aunque sea para entender lo que está ocurriendo». Asurbanipal lo fulminó con la mirada. «¿Y qué propones, Arim? ¿Que doblemos nuestras rodillas ante un dios extranjero? Nínive no caerá mientras yo sea su rey». Sus palabras fueron recibidas con el silencio incómodo de sus consejeros, muchos de los cuales comenzaban a preguntarse en privado si la arrogancia del rey los estaba llevando a la ruina. Mientras tanto, en los barrios más pobres de la ciudad, las cosas iban de mal en peor. Las inundaciones habían contaminado los pozos de agua,
y las plagas comenzaron a propagarse. Ratas y mosquitos invadieron las calles, llevando enfermedades que se cobraban la vida de los más vulnerables. Los sacerdotes de los templos ofrecían rituales frenéticos, sacrificando animales y clamando a sus dioses por protección, pero las plagas no cedían. En medio de este caos, algunos de los creyentes que habían escuchado a Nahum comenzaron a compartir su mensaje con los demás. Él habló de esto antes de que ocurriera. Decían, quizás sus palabras son verdaderas, y deberíamos buscar al Dios de quien habla. Pero la mayoría de los ciudadanos, cegados por el miedo y la desesperación, continuaban aferrándose a sus propios dioses y al liderazgo del rey. Nahum, mientras tanto, continuaba proclamando su mensaje. Caminaba por las calles inundadas y las plazas llenas de escombros, llamando a la gente a reconocer la verdad. Esto no es el final, sino el principio, declaraba. El Señor os ha dado señales claras de su poder, pero todavía os aferráis a vuestro orgullo. Un hombre desesperado, cuya casa había sido destruida por los temblores, se acercó a él. ¿Por qué está pasando esto?, preguntó con desesperación. ¿Es demasiado tarde para nosotros? El Señor es misericordioso, respondió Nahum, colocando una mano en su hombro. Busca su rostro y confía en él. Aunque Nínive caiga, su justicia es también un refugio para los que lo buscan sinceramente. La ciudad que una vez se había erguido como símbolo de fuerza y grandeza comenzaba a tambalearse bajo el peso de los desastres que la asolaban. Pero incluso mientras la naturaleza rugía y los corazones se llenaban de temor, el orgullo de Nínive seguía siendo una barrera insuperable para la mayoría. Nahum sabía que el juicio final aún estaba por llegar, pero también sabía que su tarea no era salvar a la ciudad, sino proclamar la palabra de Dios hasta el último momento. Con esta convicción, el profeta continuó su misión, caminando entre los escombros y las aguas crecidas, un testigo fiel del juicio divino que se desplegaba ante sus ojos. El horizonte, alguna vez dominado por las murallas imponentes de Nínive, ahora se llenaba de movimiento. Los ejércitos de Babilonia y los medos, aliados en un propósito singular, avanzaban como un río incontenible hacia la ciudad. Estandartes ondeaban al viento, el estruendo de los tambores resonaba en la distancia y las líneas de soldados se extendían como una sombra que anunciaba el fin. Desde una colina cercana, Nahum observaba la escena con una mezcla de solemnidad y resignación. Las visiones que Dios le había mostrado ahora se convertían en realidad. Había proclamado el juicio con fidelidad, había advertido a Nínive, y aunque algunos corazones habían respondido con temor, la mayoría había rechazado el mensaje. Ahora, las palabras que había pronunciado comenzaban a materializarse ante sus propios ojos. Dentro de la ciudad, el caos reinaba. El rey Asurbanipal, informado de la aproximación de los ejércitos enemigos, reunió a sus consejeros en un intento desesperado por planificar una defensa. El ambiente en la sala del consejo era tenso, cargado de temor y desconfianza. «Las murallas de Nínive nunca han caído», exclamó Salmu, el jefe militar, con una confianza que parecía más forzada que genuina. «Nuestros soldados son numerosos y están bien armados. Resistiremos este ataque como hemos resistido tantos otros». Pero Arim, el anciano consejero, negó con la cabeza. «Esta no es una guerra como las anteriores. Salmu, los enemigos que se han unido contra nosotros son numerosos, y los desastres recientes han debilitado nuestras defensas. Debemos considerar que esto podría ser el cumplimiento de las advertencias del profeta». El rey Asurbanipal golpeó la mesa con furia. «No quiero escuchar más sobre ese hombre ni sus profecías. Esta ciudad es mi fortaleza, mi legado, no caeremos». Pero incluso mientras hablaba, sus ojos reflejaban un atisbo de duda que no podía ocultar. El asedio comenzó con una intensidad aterradora. Los ejércitos enemigos rodearon la ciudad, cortando el acceso a los suministros. Desde las torres, los soldados de Nínive disparaban flechas y lanzaban proyectiles, intentando mantener a raya a los atacantes. Pero los babilonios y los medos avanzaban con una estrategia implacable.
Trajeron torres de asedio ocultas y arietes que comenzaron a golpear las murallas con una fuerza que hacía temblar la tierra. En las calles, el miedo se extendía como un veneno. Los ciudadanos, conscientes de que las murallas que los habían protegido durante generaciones ahora estaban bajo ataque, corrían en busca de refugio. Los ricos se atrincheraban en sus palacios, mientras que los pobres se apiñaban en las casas más alejadas de los muros exteriores, esperando escapar de los peores combates. El río Tigris, que ya había causado estragos con sus inundaciones, ahora se convertía en un arma en manos de los enemigos de Nínive. Los babilonios, conscientes de la debilidad que las lluvias recientes habían causado en las defensas de la ciudad, desviaron el curso del río para que sus aguas golpearan directamente contra las murallas. Las corrientes crecieron con una fuerza devastadora, y las secciones más vulnerables de las murallas comenzaron a desmoronarse. Desde su posición en la colina, Nahum observaba cómo el juicio avanzaba inexorablemente. No sentía placer ni satisfacción, su corazón estaba lleno de pesar por la destrucción que se desataba sobre la ciudad. Recordaba las palabras que había proclamado: con una inundación desbordante destruirá a Nínive, y a sus enemigos la perseguirán hasta la oscuridad. Ahora, esas palabras cobraban vida. Los gritos de los habitantes resonaban incluso desde donde él estaba. Nahum podía imaginar el pánico que reinaba dentro de las murallas, las familias separadas, los niños llorando, los soldados luchando desesperadamente por una causa que ya estaba perdida. Pero sabía que todo esto era el resultado inevitable de la soberbia y la maldad de la ciudad. Dios había advertido, y ellos habían cerrado sus oídos. Dentro del palacio, el rey Asurbanipal intentaba mantener el control, pero la desesperación era evidente. Los mensajes llegaban uno tras otro, informándole de las secciones de las murallas que habían caído y de las fuerzas enemigas que se acercaban cada vez más. Los sacerdotes continuaban realizando sacrificios frenéticos, clamando a sus dioses por ayuda, pero sus esfuerzos eran en vano. Arim, al ver que el fin estaba cerca, se acercó al rey una última vez. «Majestad», dijo con una mezcla de tristeza y urgencia, «el tiempo se ha acabado. No podemos resistir más. Si no nos rendimos, toda la ciudad será destruida». Asurbanipal lo miró con ojos llenos de rabia y desesperación. ¿Rendirme? ¿Entregar mi ciudad, mi trono? Nunca. Pero en el fondo sabía que Arim tenía razón. Sin embargo, su orgullo no le permitía admitirlo. Finalmente, las murallas cedieron y los ejércitos enemigos entraron en la ciudad. Lo que siguió fue un espectáculo de caos y destrucción. Las casas fueron saqueadas, los templos incendiados y los habitantes masacrados sin piedad. El orgullo de Nínive, que había sido su fuerza durante tanto tiempo, ahora se convertía en su caída. Desde la distancia, Nahum cayó de rodillas y oró: «Señor, tu juicio es justo, has mostrado tu poder y tu soberanía, pero también ruego por aquellos que han confiado en ti, que encuentren refugio incluso en medio de esta calamidad». Mientras el humo se elevaba desde la ciudad y las llamas consumían lo que alguna vez había sido el símbolo de la grandeza asiria, Nahum se levantó, sabiendo que su tarea estaba completa. Había proclamado el mensaje de Dios, y el juicio se había cumplido. Ahora su mirada se volvía hacia el futuro, hacia las generaciones que recordarían este día como un testimonio de la justicia divina. Las aguas del Tigris, desbordadas y enfurecidas, golpeaban las murallas de Nínive con una fuerza que parecía sobrenatural. Cada ola parecía un rugido de la misma naturaleza, cumpliendo la sentencia que Nahum había proclamado: con una inundación desbordante destruirá a Nínive. Los ingenieros de Babilonia, hábiles y estratégicos, habían desviado el cauce del río para que sus aguas se convirtieran en un arma imparable. Y ahora, la gran ciudad, que durante siglos había desafiado a reyes y naciones, se encontraba indefensa ante el poder del agua. La muralla occidental, debilitada por las lluvias y los terremotos que habían precedido el asedio, fue la primera en ceder. Las enormes piedras que alguna vez formaron una barrera impenetrable cayeron como piezas de un juego.
arrastradas por la corriente. La brecha que dejó abierta permitió la entrada de las fuerzas enemigas, que invadieron la ciudad con la furia de una tormenta. El rugido del agua se mezclaba con los gritos de los soldados y el llanto de los ciudadanos, creando una sinfonía de caos y destrucción. Dentro de las murallas, la escena era de un horror inimaginable. Las calles se convirtieron en ríos turbulentos, arrastrando escombros, cuerpos y todo lo que encontraba a su paso. Las casas, construidas con madera y adobe, se derrumbaban bajo el peso del agua, sepultando a familias enteras. Los templos, lugares que alguna vez fueron santuarios de idolatría, ardían mientras las llamas se alzaban desafiando la tormenta, como si el fuego y el agua compitieran por consumir la ciudad. El Palacio Real, símbolo de la gloria y el poder de Asurbanipal, no fue una excepción. Las aguas irrumpieron en sus salones, inundando los lujosos aposentos y destruyendo los tesoros acumulados durante generaciones. El trono del rey, que representaba la autoridad suprema de Nínive, fue arrastrado por la corriente, un símbolo del colapso total de su reinado. El rey Asurbanipal, rodeado de sus guardias y consejeros, observaba impotente desde una terraza elevada cómo su ciudad se desmoronaba ante sus ojos. Su orgullo, que había sido su escudo durante tanto tiempo, ahora era su mayor carga. «Luchad», gritaba, aunque sabía que sus palabras eran inútiles. Los ejércitos que una vez lideró con autoridad ahora estaban dispersos o muertos, y los pocos que quedaban luchaban desesperadamente por salvarse a sí mismos. Arim, el anciano consejero que había advertido repetidamente al rey, se acercó a él por última vez. «Majestad», dijo con voz temblorosa, «es hora de aceptar que hemos sido derrotados. Esta no es una guerra como las demás. Este es el juicio de Dios». Asurbanipal lo miró con ojos llenos de ira, pero también de desesperación. «Calla, viejo, no caeré como un cobarde. Si esta ciudad está destinada a arder, arderé con ella». La ciudad que alguna vez se alzó como un símbolo de invencibilidad ahora era consumida por la furia del agua y el fuego. El humo y las cenizas se elevaban hacia el cielo, cubriendo el horizonte con un manto oscuro. Era una escena que ningún hombre podría haber imaginado, pero que Dios había revelado al profeta con precisión. Nahum cayó de rodillas, su corazón lleno de emociones encontradas. Por un lado, sentía un profundo pesar por la pérdida de tantas vidas y por la destrucción de una ciudad que, en su momento, había conocido la misericordia de Dios. Pero por otro lado, sabía que esto era el cumplimiento de la justicia divina. Nínive no había caído por capricho, sino por las consecuencias de su propia maldad. La opresión, la violencia y la idolatría que habían caracterizado a la ciudad finalmente habían llegado a su fin. «Señor», oró con lágrimas en los ojos, «tu justicia es grande y tus juicios son rectos. Has cumplido lo que prometiste, y tus palabras no han fallado. Pero ruego por los pocos que te han buscado en medio de este caos, que encuentren refugio en ti». El viento sopló suavemente, como una respuesta silenciosa a su oración. Nahum se levantó, su espíritu fortalecido por la certeza de que había cumplido su misión. Había sido un testigo del poder y la justicia de Dios, y aunque el juicio había sido severo, sabía que el Señor también era un Dios de esperanza y redención. Cuando el sol comenzó a salir al día siguiente, el panorama que se reveló era de una devastación total. Nínive, la gran ciudad, no era más que un campo de ruinas humeantes. Las murallas que habían inspirado temor en las naciones vecinas ahora yacían derrumbadas, y las calles que una vez estuvieron llenas de vida estaban desiertas. Para Nahum, este era un recordatorio de la soberanía absoluta de Dios. Ningún hombre, ningún rey, ninguna nación podía desafiarlo y esperar escapar de su juicio. Pero también era un recordatorio de la fragilidad de la humanidad y de la necesidad de volverse a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Con pasos lentos pero firmes, Nahum comenzó a descender de la colina. Su tarea en Nínive había terminado, pero su mensaje permanecería, no solo para la ciudad caída, sino para todas las naciones.
La historia de Nínive sería un testimonio eterno de que, aunque Dios es lento para la ira, su justicia no se detiene cuando la maldad llega a su límite. El aire alrededor de Nínive se había calmado, pero no era un silencio de paz, sino uno pesado, cargado con el eco de la destrucción. El humo aún se alzaba sobre lo que alguna vez fue la ciudad más grande y poderosa de Asiria, pero los sonidos del caos se habían apagado. Ya no se escuchaban los gritos, el estruendo de las murallas cayendo, ni el rugido de las aguas. En su lugar, el paisaje desolado permanecía mudo, como si la tierra misma estuviera en duelo por lo que había sucedido. Desde la distancia, Nahum miró por última vez las ruinas de Nínive. Sus ojos, cansados pero firmes, recorrieron las cicatrices de la ciudad, recordando cada visión que Dios le había mostrado y cómo todas se habían cumplido con precisión aterradora. Pero ahora que la profecía había llegado a su fin, una sensación de vacío lo invadía. Sabía que la voluntad de Dios se había cumplido, pero no podía ignorar el pesar que sentía por la pérdida de tantas vidas y la destrucción que había dejado tras de sí. Con un suspiro profundo, Nahum se giró y comenzó su largo viaje de regreso a Elcos. El camino era solitario, y cada paso lo alejaba más de la escena de la devastación. Pero incluso mientras avanzaba, los recuerdos lo seguían como sombras. Veía los rostros de aquellos que lo habían escuchado con temor, pero también los de quienes lo habían burlado y amenazado. Recordaba los ojos del rey Asurbanipal, llenos de orgullo y desesperación en sus últimos días, y las calles inundadas de Nínive, donde tantas almas se habían perdido. Durante el viaje, Nahum reflexionaba profundamente sobre la soberanía de Dios. Sabía que lo ocurrido no era un accidente ni un castigo arbitrario. Era la culminación de años de advertencias ignoradas, de orgullo desenfrenado y de una maldad que había alcanzado su límite. Dios había sido paciente, ofreciendo oportunidades para el arrepentimiento, pero Nínive había rechazado todas ellas. La caída de la ciudad era un testimonio de que la justicia divina no podía ser burlada. Tu palabra es verdadera, Señor, murmuró mientras caminaba. Has mostrado que ningún poder humano puede resistir tu voluntad, y que incluso la ciudad más fuerte no es nada frente a tu justicia. Pero también sé que tu juicio no es el final. Tú eres un Dios que redime, incluso en medio de la destrucción. Estas reflexiones le daban consuelo, pero también lo enfrentaban con su propia humanidad. Nahum no era un hombre sin emociones. El peso de su misión y las consecuencias de la misma habían dejado cicatrices en su alma. A veces se preguntaba si podría haber hecho algo diferente, si sus palabras podrían haber alcanzado a más personas. Pero cada vez que esos pensamientos lo asaltaban, recordaba que su tarea no era salvar a Nínive, sino ser fiel a lo que Dios le había mandado. Cuando finalmente llegó a Elcos, el pequeño pueblo lo recibió con su habitual tranquilidad. Los campos de olivos y trigo se extendían bajo el sol, y las casas de adobe parecían inmutables frente al paso del tiempo. A pesar de la devastación que había presenciado, este lugar, su hogar, le ofrecía un refugio de paz. Sus vecinos, aunque curiosos por lo que había ocurrido en Nínive, notaron en Nahum un cambio. El profeta, siempre serio pero amable, ahora llevaba consigo un aire de solemnidad aún mayor, como si las verdades que había proclamado lo hubieran marcado de manera irrevocable. Algunos se acercaron a él, buscando escuchar lo que había visto y aprendido, mientras que otros lo observaban desde lejos, reverentes ante su papel como testigo de la justicia divina. Una noche, mientras el viento susurraba entre los olivos, Nahum se sentó a escribir. Sabía que las palabras que había pronunciado no debían quedar en el olvido, que la caída de Nínive era un recordatorio no solo para esa generación, sino para todas las que vendrían después. Con cuidado y precisión, plasmó las visiones que Dios le había dado, las advertencias que había proclamado y el juicio que finalmente se había cumplido. Pero también incluyó un mensaje de esperanza, recordando que Dios no solo es justo, sino también misericordioso, y que aquellos que confían en Él pueden encontrar refugio incluso en medio de las tormentas.
Con el tiempo, el peso de lo ocurrido comenzó a disiparse. Aunque nunca del todo, Nahum entendía que su papel en la historia de Nínive era solo una pequeña parte del plan divino, pero también sabía que había cumplido con fidelidad el llamado que Dios le había dado. Y mientras miraba hacia el horizonte, donde las colinas de Elco se encontraban con el cielo, sentía una paz que solo podía venir de saber que había hecho lo correcto. El silencio después de la tormenta no era simplemente la ausencia de ruido, era una oportunidad para reflexionar, para aprender y para recordar que, aunque los hombres olviden, las palabras de Dios permanecen para siempre. El tiempo pasó en Elcos, pero las imágenes de Nínive y su caída permanecían grabadas en el corazón de Nahum. Las visiones, los mensajes proclamados y el juicio cumplido eran más que recuerdos, eran un testimonio vivo de la soberanía y la justicia de Dios. Y el profeta sabía que no debía permitir que esos eventos quedaran en el olvido. Nahum, con el propósito claro de preservar la verdad para las generaciones futuras, se sentó en su mesa de madera, iluminada por la tenue luz de una lámpara de aceite. Con mano firme y corazón decidido, comenzó a escribir el relato de la caída de Nínive, no solo como una advertencia para su propio pueblo, sino también como una enseñanza para todas las naciones. Sabía que el mensaje que Dios le había dado no se limitaba a una ciudad, era un recordatorio universal de que el orgullo humano y la maldad no podían escapar del juicio divino. Sus palabras fluían con una precisión que solo podía venir de la inspiración divina. El Señor es bueno. Es refugio en el día de la angustia, cuida de los que en Él confían. Pero con una inundación arrasadora destruirá por completo a sus adversarios y perseguirá a sus enemigos hasta la oscuridad. Estas palabras no solo relataban lo que había sucedido, sino que llevaban consigo un eco de esperanza, aunque Nínive había caído. El Dios que juzgaba también era un Dios de protección para aquellos que confiaban en Él. Nahum escribió sobre la arrogancia de Nínive, sobre cómo su poder y riqueza la habían llevado a creer que era invulnerable. Relató cómo los gritos de los oprimidos y la sangre de los inocentes habían llegado hasta el cielo, provocando el juicio inevitable, pero también incluyó un mensaje más amplio, un recordatorio de que las naciones no debían confiar en sus propias fuerzas ni en la opresión de otros, sino buscar la justicia y la misericordia de Dios. Mientras escribía, Nahum reflexionaba sobre la lección más profunda que Nínive dejaba para el mundo. El orgullo de los hombres y las naciones siempre los lleva a un punto de ruptura. Los imperios que confían en su poder y descuidan la justicia están destinados a caer. Pero aquellos que reconocen su fragilidad y buscan a Dios encuentran un refugio en medio de las tormentas. El Señor no se deleita en la destrucción, pensaba mientras plasmaba sus palabras, pero no puede ignorar la maldad. Su paciencia no es para ser tomada como debilidad, sino como una oportunidad para volverse a Él. Estas reflexiones llenaban las páginas de su escritura, dándoles un tono tanto de advertencia como de esperanza. Cuando terminó de escribir, Nahum se sentó en silencio, contemplando el mensaje que había dejado. Sabía que sus palabras no cambiarían lo que había ocurrido en Nínive, pero confiaba en que podrían servir como guía para otros. El juicio era real, pero también lo era la misericordia de Dios. Las naciones que escucharan y aprendieran de este relato podrían evitar el destino que había caído sobre la gran ciudad asiria. El mensaje de Nahum no era solo para los reyes y los poderosos, sino también para las personas comunes, aquellos que a menudo se sentían impotentes frente a las fuerzas de la historia. Incluso en medio del caos, escribió: Dios cuida de los que confían en Él. Su justicia no es solo una espada, también es un refugio. El libro que Nahum dejó atrás se convirtió en un legado, una advertencia para las generaciones futuras y una invitación a la reflexión. Su vida, marcada por la fidelidad al llamado divino, no había sido fácil, pero él sabía que había cumplido con el propósito para el cual fue enviado. Su mensaje no era solo de destrucción, sino de redención, porque incluso en el juicio, Dios ofrecía una puerta abierta para los que se volvían a Él.
Cuando las últimas luces del día se desvanecían en el horizonte, Nahum levantó la mirada hacia las estrellas que brillaban silenciosamente sobre las colinas de Elcos. En ese momento, una profunda paz llenó su corazón. El mensaje estaba completo. El juicio se había cumplido y la esperanza de Dios permanecía como una luz eterna para todos los que la buscaban. La destrucción de Nínive no fue solo el final de una ciudad. Fue el eco de una advertencia eterna. El orgullo, la injusticia y la corrupción tienen fecha de caducidad. Y cuando una sociedad se olvida de la verdad, la caída no tarda en llegar. Pero este no es un relato de condena sin salida. Es una llamada al despertar. Porque así como Dios juzga, también da oportunidad. Y aún hoy, en medio del caos, sigue levantando voces como la de Nahum, voces que claman por justicia, por arrepentimiento, por verdad. Si este relato removió algo dentro de ti, no lo dejes pasar. Únete a esta comunidad que busca más que historia, busca propósito, memoria, revelación. Suscríbete a Histo Misterio y activa la campana para no perderte las próximas revelaciones. Déjanos tu comentario. ¿Qué aprendiste hoy de la historia de Nínive? ¿Crees que su mensaje sigue vigente para nuestra generación? Comparte este vídeo con alguien que necesita escuchar esta verdad. Porque la historia no termina con una ruina. Empieza con una decisión. Nos vemos en el próximo capítulo. Que la verdad siga alumbrando tu camino.